Los jóvenes del Instituto Bíblico están haciendo un ahorrito para un viaje misionero. Entonces, al terminar la reunión, se van por este lado y cómprense su elote y por ahí se van, mazorca con mazorca, en el camino, y que tengan buen provecho, pero no puede quedarse ninguno de los 150 elotes disponibles, así que solamente tenemos 150 solo. Así que los primeros 150 que lleguen allá los elotes, terminando la reunión, van a poder ir a casa saboreando un rico elote, pero con la bendición de participar en la compra de su elote con la obra misionera que harán esos jóvenes que van, Dios mediante, más adelante a Yucatán para un viaje de esa naturaleza y necesitan ellos su ahorro. Si están ya en el Salmo 89, digan amén. Vamos a leer versículos número 19 al 21, 89, 19 al 21. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo, hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. ¿Cómo me gustaría que en lugar de David dijera el nombre de alguno de ustedes? ¿Cómo me gustaría que el Señor testificara al futuro y que en lugar de decir hallé a David mi siervo, dijera hallé a, ponle tu nombre, no importa si eres mujer, ponle tu nombre, hallé a quién, hallé a quién, díganlo, confiésalo, porque si no lo confiesan, imagínense, ¿a quién hallé? Póngale su nombre, póngale su nombre, póngale su nombre, hallé a, y luego si es hombre diga mi siervo y si es mujer diga mi sierva. Y luego seguimos leyendo, lo ungí o la ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él o con ella, mi brazo también lo o la fortalecerá. Ese es mi anhelo esta noche. Que en lugar de David se encuentre el nombre de ustedes, que en lugar de David se encuentre el nombre mío, por supuesto. Dios quiera que entendamos la enseñanza y bueno, alguien me mandó una pregunta vía, ya saben ahora la modernidad, vía correo electrónico y me decía, no, era Twitter, me envió un Twitter y me pregunta, no le contesté por cierto porque lo vi demasiado tarde la pregunta. Me decía, pastor, ¿por qué si David era un hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio? ¿Por qué falló David si era un hombre conforme al corazón de Dios? No, pues difícil pregunta. Esa pregunta yo no se la puedo contestar. Solo Dios la puede contestar. ¿O ustedes qué piensan? Yo no puedo dar una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Dios lo sabe todo, sí es cierto. Pero Dios respeta a todos, también es cierto. Dios nos da libertad y nos da voluntad y respeta la libertad y respeta la voluntad. Sin embargo, no es solamente el comienzo de la historia o no solamente es una parte de la historia. Siempre es bueno asomarnos al final de las historias, cómo termina la historia. No es siempre cómo comienza y tampoco es siempre cómo se desarrolla algún evento en la vida de alguien. Es cómo termina la historia. Y la historia de David termina de tal forma que se convierte en el padre de Jesús. En el Nuevo Testamento encuentras más de una referencia donde Jesús es el hijo de David. Y es como viene terminando la historia. Se convierte en el padre de David en sentido figurado, aunque era descendiente de él, por supuesto. Pero el Señor lo emplea como un prototipo de un padre bendecido por Dios, dándole un hijo de la calidad de Jesús. Así que bueno, si alguien se ha preguntado también cosas como esa, lea la Biblia
y descubra algunas respuestas que nos pueden ayudar mucho. David vivió entre el año 1040 y 970 antes de Cristo. Para hacer la aclaración, los años antes de Cristo eran del 4000 al 0 y después de Cristo del 0 al 2013. No, ya 14, perdón. 2014, cierto. Así se maneja la historia en la Biblia para que ustedes no se confundan por qué David vive entre el 1040 y 970. Tú dirías, ¿no sería al revés, 970 al 1040? No, es que los años venían del 4000 hacia el 0. Por eso es que el mundo no tiene 10 millones de años. Cuidado con esas ideas del hombre. No tiene ni 10, ni 15, ni 4 millones de años. La creación desde la Escritura solo tiene 7000 años. O va a tener, bueno, estamos viendo el séptimo año, 7000. Estamos en el 6000 y fracción de años es lo que tiene la creación. Ahora, hay que estudiar bien la Biblia y hay que evitar caer en todas las enseñanzas que en las escuelas se nos dan, porque no se pueden compaginar con la palabra del Señor. Esa es otra historia. La idea es que David vivió entre el año 1040 y 970. Su nombre significa amado de Jehová o elegido de Jehová. El nombre mismo revela el propósito del Señor. Ahora, ojo con esto que voy a comentar, porque de alguna manera es respuesta a la pregunta que me hicieron, a la pregunta que les he comentado. La Biblia nunca intenta encubrir los pecados o los defectos de carácter de los hijos de Dios. Los presenta tal cual. El Señor no oculta. Presenta a todos los seres con sus respectivas características. No hay moneditas de oro en la Biblia. Si vemos a Abraham, era medio mentirosillo. Es mi hermana, dijo, de su esposa. Y ustedes saben cómo le fue a Abraham por andar diciendo mentiras. Si vemos a Moisés, Moisés era medio corajudillo. Rompió las tablas de la ley de coraje, molesto, enojado. Si vemos a Samuel, encontramos que sus hijos andaban por la calle de la amargura. Y también puedo citarles mujeres, y no encontramos que el Señor encubriera los pecados de ellos, los presenta así, tal cual. De manera que cuando se refiere a David, no encubre los defectos de David ni las debilidades de David. Lo que sí la Biblia aclara es lo siguiente: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, según Romanos 15:4. Una de las funciones de las Sagradas Escrituras es advertir por medio del ejemplo, a la vez de servir de aliento, porque algunos ejemplos de personajes nos ayudan a evitar y otros nos ayudan a imitar. Para eso están escritas estas historias ahí. El pecado de David, en el caso de Urías Eteo, constituye un ejemplo fundamental de ello. Lo que se busca es que esa mancha se vea tal como es decir, como una imperfección en la vida de un personaje, pero por otro lado, ver al personaje transformado, ver al personaje hermoso y maravillosamente dedicado a la gloria de Dios. Así que yo creo que todos los que estamos aquí, todos, en algún momento tuvimos lo que, como dice la gente, cola que te pisen en algún momento. Pero Dios es bueno y nos cambia. Dios es bueno y nos perdona. Dios es bueno y nos perfecciona. Pero aquí no hay perfectos. No los ha habido nunca. El único perfecto se llama Jesús de Nazaret y está sentado a la diestra del Padre. Y misericordiosamente está orando por nosotros. Y nos ha prometido ayudarnos en nuestras debilidades. Y nos manda mensajes como el que le mandó al apóstol Pablo, cuando Pablo decía que se sentía débil y que le pedía a Dios que le quitara algunas cuestiones de conflicto que tenía. Y Dios simplemente le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios así nos quiere, débiles para poder encontrar que solo Él es fuerte. Ahora, lo que hemos leído de David aquí es maravilloso, por supuesto. El Señor dice: allá David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él y mi brazo también lo fortalecerá. Y como estamos empezando un año, qué bueno que podamos tener estas tres características: la unción del Señor,
que es el verso número, la segunda parte del verso 20. La mano del Señor con nosotros y el brazo del Señor con nosotros. Que eso nos quede claro, que lo necesitamos todos, no importa quién seas, no importa cómo te llames, no importa qué edad tengas, no importa qué proyectos de vida tengas para el 2014. Eso no importa, lo importante es saber y creer que Dios puede ungirnos con su santa unción, nos puede puede manifestar su presencia como brazo poderoso y puede fortalecernos también por su brazo fuerte. Eso es lo importante. Pero ¿qué vamos a aprender de David? Mira, David tiene muchas caras, muchas caras. Si hablamos de facetas de la vida de David, son muchas. Voy a tomar 10, es bastante, pero espero que esas 10 facetas, por lo menos que nos queden 2 de las 10 facetas que estoy tomando como ejemplo en la vida de David, para terminar con la idea de cómo tienes que salir de este auditorio esta noche para enfrentar lo que viene en este año que estamos empezando. Voy a darle la lista de las 10 facetas primero y luego vamos a tocarlas una por una. La primera faceta que vamos a tocar es David el hijo. ¿Cómo es David como hijo? ¿Qué características muestra la Biblia de David como hijo? Segundo, David el hermano. O sea, ¿cuál es su conducta, su carácter como hermano? Porque es miembro de una familia numerosa, solo varones, había en casa 7 más. 7 más, hay quienes dicen que 6 más, que David era el séptimo, hay quienes dicen que David era el octavo. Eso igual no nos preocupa, no tenemos problema con lo que la Biblia mencione, pero es una familia numerosa y como hermano, ¿cómo es? Tercero, como pastor, porque David se dedicó a pastorear ovejas antes de ser rey y antes de ser poeta y antes de ser músico. Así que 4, David el músico. ¿Cómo es las características de David el músico? Para algunos de ustedes que tienen habilidades y no las han descubierto, o las que las han descubierto y no las han perfeccionado, porque a veces pensamos que no sabemos, y no es que no sepamos, es que no practicamos, es que no descubrimos. Yo les puedo asegurar que aquí en este auditorio hay muchísimos talentos no descubiertos. Una vez leí un libro de un escritor llamado Miles Monroe, que escribió en su libro, la introducción de su libro era que el lugar más rico del mundo no son los bancos, el lugar más rico del mundo no son las grandes empresas, el lugar más rico del mundo no son las instituciones financieras. Dijo, el lugar más rico del mundo son los panteones. Y después se explicó, ¿por qué los panteones? Dice, porque ahí en los panteones, ahí están los sueños que nunca se realizaron, los edificios que nunca se construyeron, los libros que nunca se escribieron están en el cementerio. O sea que ahí que terminó. Todo el potencial de personas en el cementerio que no se desarrolló, pero que algunos podrían haber sido constructores de la Torre Eiffel en lugar del señor Eiffel. Algunos podrían ser los constructores de la Torre Latinoamericana en lugar de los arquitectos que la construyeron. Pero no la construyeron porque no creyeron en sí mismos y porque no desarrollaron la habilidad. Entonces, efectivamente, considerándolo de esta perspectiva, efectivamente el cementerio, el panteón es el lugar más rico del mundo, porque ahí están todos los libros que algún día alguien dijo voy a escribir y nunca lo escribió. Y a lo mejor no era uno, fueron 10, 20, 30 libros que no se escribieron, pero que la capacidad sí se tenía para escribirlo. En fin, así que David el músico, David el poeta, siguiente, David el amigo. Es una faceta extraordinaria, David el amigo. David el padre es otra faceta importante. David el militar, una faceta más de David. David el hombre. Y finalmente David el rey. Hay más facetas, he escogido solamente 10 de las facetas de David, o de las caras de David, o los aspectos de David, para tener una confrontación con nosotros mismos. ¿Cómo te consideras tú como hijo o como hija? No me contestes, es para pensar. ¿Cómo te consideras como hijo? A lo mejor algunos quedaron huérfanos de pequeños y no tuvieron la oportunidad de convivir con sus auténticos padres, pero alguien fue su tutor de todas maneras. Alguien lo ayudó a crecer, alguien te ayudó a prepararte, alguien estuvo al cuidado de ti y se convierte de alguna manera en la paternidad. Pero ¿cómo es tu relación y tu conducta alrededor de eso?
El caso de David, encontramos que David como hijo, tuvo conflictos expresados por el papá, posiblemente en el momento menos recomendable para el papá. Llegó Samuel a la casa de el papá de David, Isaí, para pedirle que le presentara a sus hijos porque de ellos iba a ungir a un rey. El papá empezó a presentar a sus hijos. Obviamente empezó de los mayores. Y se le acabaron al papá los hijos. Y Samuel entendió que ninguno de los que le habían presentado era el que Dios había enviado a ungir. Entonces Samuel, bajo la dirección del Espíritu Santo, pregunta a Isaí, le pregunta, ¿no tienes otro hijo? Y hagan de cuenta, hubiera sido un chilango, hubiera dicho, chin, se me había olvidado. No, ¿cómo se me olvidó? ¿Cómo se me pasó? Si hay uno más, pero es el chiquillo. Es el pastor, el que cuida las chivas, bueno, las ovejas. Vean ustedes ahí la situación de David como hijo. Yo digo que David, desde esa perspectiva, fue un chico ignorado, un chico olvidado, un chico no tomado en cuenta, como en alguna etapa de la vida te habrá pasado a ti. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado o tenga memoria de que andando con sus papás, los que han tenido sus dos papás, papá y mamá, de repente, ¿dónde está papá y dónde está mamá? Y ellos ni en cuenta. A las 500. ¿Y el niño? ¿No lo tienes tú? No. Yo tampoco. Pues ¿dónde está este niño? Y ya cuando un niño se te pierde en un mercado, en una tienda de autoservicio, en la calle, en la Alameda, oye, ya está peligroso el asunto, ¿no? Ya está delicado el asunto. Ya cuando un hijo se te pierde, se extravía y que tú no sabes que dónde está, entonces, bueno, prácticamente te pasa lo que David. ¿Tienes otro hijo? Ay, ¿de veras? Sí, tenemos otro. Imagínate que tú seas considerado así dentro de tu casa. ¿Qué marca te queda cuando a los otros les compraron botas, les compraron o tenis, les compraron chamarra, les compraron cosas, y al más chiquillo, porque era el más chiquillo, no le compraron nada? A veces apoyados en que no había presupuesto para comprarle. Qué terrible debe ser. Pero aquí lo que sobresale de David, no encuentras una sola queja de David. Con todo que papá y mamá ni se acordaban de él cuando Samuel vino a ungir al rey. Y terminó siendo el ungido. Superó esa situación de que papá y mamá ni en cuenta. Él de todas maneras estuvo sujeto a sus papás y Dios lo recompensó. Así que no te quejes. Si te cargan la mano por ser el hijo mayor o por ser el de en medio, por ser el más pequeño, y sientes que te están exigiendo más en tu casa que al resto de la familia, no te preocupes. Tú honra a tus padres, que Dios te recompensará. Amén. Y si digo no te preocupes, estoy también pensando, si no te preocupas, menos reaccionar contra papá y mamá, que te descuidan, que te ignoran, que te olvidan. Y esto ocurre no solamente cuando seas uno más en la familia, de repente ocurre, aunque sea el único en la familia, ese tipo de fenómenos ocurre. Entonces yo encuentro que David nunca estuvo resentido con su papá. Cuando fue el último que llegó en la lista de los hijos de Isaí para ungir al próximo rey, llegó a tiempo. En el Señor todo está a tiempo, todo está bien calculado. Llegó en el momento oportuno y aunque lo ungieron, no reinó hasta muchísimos años después, pero tampoco se quejó. La segunda faceta es el hermano. Llegó David
al campamento de los filisteos, conocen la historia. Ahí estaba Goliat amenazando a los israelitas y menospreciando a los israelitas. Y obviamente que cuando David llega allá, se encuentra con sus hermanos, pues fue enviado por su papá a llevarles el lunch a sus hermanos. Digo al pastor que predicó al mediodía, parece que ahí fue el inicio de la pizza a domicilio. De la pizza rápida a domicilio. Porque papá lo mandó desde la casa hasta el campamento para llevarles queso, llevarles pan a sus hermanos. Así que no fue invento ni de... No quiero hacer publicidad acá. Conozco varias pizzerías, pero no voy a hacer publicidad. No fue invento de ellos. David ya sirvió de si la pizza no llega en 30 minutos, no la pagues. David fue enviado allá. Sin embargo, cuando llega al campamento, descubre que está Goliat amenazando a los judíos, a los israelitas, y él pregunta qué está sucediendo, y sus hermanos tratan de evitarlo, de detenerlo. Y para mí eso es una actitud de menosprecio de los hermanos de David por el tamaño, por la edad, por la apariencia. Porque cuando vemos la descripción de la apariencia de David ahí en el pasaje bíblico, hagan de cuenta que era un muchachito delicadito en la apariencia. Es decir, guapo, blanquito, etc. Era en apariencia así. Y sus hermanos lo menospreciaron cuando él dijo: yo quiero pelear con ese gigante. No creyeron en él. Sin embargo, David hizo lo que le pidieron hacer. Llevó a sus hermanos de comer con todo y en el menosprecio que tenían hacia él. ¿Y saben cómo se ve el menosprecio en forma bien concreta? Cuando le dicen: ¿qué haces aquí? Seguramente viniste de chismoso. Eso yo lo digo. Es versión Martínez Ibarra. Seguramente viniste de chismoso, viniste a ver la guerra. O sea, viniste nada más de curioso al campamento. Así le dicen sus hermanos. Y luego, como si fuera poco: ¿y con quién has dejado esas pocas ovejas de mi padre? Eso es un menosprecio terrible. Pero tampoco descubren ustedes un solo gesto de reacción, de venganza de parte de David. Ni un solo gesto de reacción. Incluso al conocer toda la historia, se animó a pelear con Goliat y le ganó la batalla, con todo y lo que estaba viviendo. Así que como hermano, David nos dejó un ejemplo excelente. Luego, como pastor, el trabajo de pastor es un trabajo ordinario entre los israelitas. Es un trabajo como cualquier otro trabajo. Era como barrendero, como cargador en la merced, como tortero, como un trabajo muy, muy singular, muy simple, un trabajo ordinario. A eso se dedicaba. Sin embargo, David no valía por el trabajo que realizaba. David valía por sus ganas de y el desarrollo de habilidades. En la misma historia del campamento de los filisteos, encontramos que David, cuando le propone a Saúl pelear con el gigante, el argumento que emplea David para convencer a Saúl que sí puede pelear contra el gigante, dice: yo, allá en el campo, cuido las ovejas de mi padre, y cuando las ovejas son atacadas por un oso o por un león, yo agarro al león o al oso y les abro las fauces y los descuartizo prácticamente. Y tú dices: oye, este chamaquito está grueso, como dicen en el norte, está pesado. Este chamaquito sí que es hábil. ¿Cómo desarrolló la habilidad? Porque pelear con un oso y con un león, y David le dice a Saúl: yo hago eso allá. Así que ¿cómo no voy a pelear con el gigante? Por supuesto que puedo pelear. Y ven ustedes que de algo ordinario surge alguien extraordinario. Y eso es donde tenemos que luchar. No quedarnos en lo ordinario, tienes que alcanzar lo extraordinario. Porque pensando en mi propio testimonio, yo me hubiera quedado también cuidando chivas. Yo ni siquiera llegaba a las ovejas. Qué bueno que mi papá hubiera tenido ovejas. No, pura chiva.
O sea, puro cabrito y cabrote. Entonces, ese era mi oficio. Y me hubiera quedado ahí cuidando chivas eternamente y para siempre. Pero yo dije, no, yo quiero superar, quiero salir. Y quiero ser algo más que un simple pastor de chivas. Y cuando te lo propones, por supuesto que Dios te da gracia y lo superas y lo logras. Digan amén, hermanos. Como que no me creen. Pues no tengo lamentablemente manera de traerles algunas fotos cuando estaba ya cuidando las chivas, pues no había ni cámaras en mi tiempo. Pero bueno, eso lo dejo. Yo creo que sí me creen que todo esto ocurrió en mi vida. Imagínense, el primer trabajo que tenía era campesino, era sembrar la tierra. Luego ser pastor de ovejas, de chivas. Luego el trabajo que tuve era vender dulces en una bicicleta. Es decir, tienda por tienda vendiendo dulces, montado en una bicicleta, subido en una bicicleta. Y luego, después el tercer trabajo que tuve ya formalmente era ayudante de albañil. Y después el cuarto trabajo que tuve fue media cuchara de albañil. De ahí brinqué y me hice chofer. Y trabajé como chofer de un camión repartidor de gas. De chofer de repartidor de gas de nuevo subí, y entonces era empleado en la planta de gas. Ya no era andar en las calles, sino rellenar los tanques en la planta de gas. Estaba subiendo de categoría, según yo. De ahí, de ser empleado en la planta de gas, de ahí fue cuando el Señor dijo, yo te quiero a ti, y es cuando Dios escribió mi nombre acá y dijo, hallé a Noé mi siervo, y lo ungí con mi santa unción. Y me llamó al ministerio. Pero mi historia es maravillosa cuando la recuerdo desde la perspectiva milagrosa, porque el llamamiento fue muy singular. Fue muy singular. Yo quería cantar, recién convertido, yo quería cantar. Y un día el pastor de la congregación donde yo estaba me pidió que cantara con un coro de la iglesia, pero que yo iba a ser el solo del coro. Y recuerdo perfectamente bien que ensayamos requete bien el canto. Muy bien lo ensayamos una y otra vez, y otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Y el día de la presentación, independientemente que era un concurso, o sea, no solamente era participación en la alabanza acá, era un concurso con votos y toda la cuestión. Ese día fue uno de los días más horribles de mi vida, porque eran puros jóvenes. Y al fin y al cabo yo joven. En ese tiempo debería tener como 19 años y medio, cerca de 20 años. Y recuerdo que estaba yo cantando mi solo, y cuando llego a una nota alta del canto del solo no le alcancé. Y entonces salió el gallinero. Salió el gallinero por mi garganta y se oyó aquello horriblemente mal. No sabía yo dónde meterme, era el solo de la alabanza. Mientras el coro estaba detrás de mí, todo bien. Cuando me tocó el solo, el peor o el más grande ridículo que siento que he hecho en la vida. Y no por el ridículo, sino por la gente ahí. Ya sabes que uno de chavo pues siempre trata de hacerlo mejorcito, ¿no? De quedar bien con las chavas y todo. Entonces, esa era la cuestión. Y el Señor me dio tal lección que no quedé bien con nadie. Y no sabía dónde meterme. Pero en ese mismo espacio, en ese mismo lugar, a la hora del llamamiento fue donde yo sentí, Señor, de veras que cuando tú hablas y llamas, vaya, no te mides, porque me hace hacer el ridículo primero. Y después en la siguiente reunión está una jovencita testificando y está diciendo a la audiencia que oren por ella y que la apoyen, y que le va muy mal en su ministerio. Es una jovencita misionera, como de unos 24 años. Y en su testimonio estaba diciendo que por estar predicando en la sierra, en algún pueblo, era víctima de menosprecio, se burlaban de ella, le hacían cada grosería, etc. Entonces decía ella, es muy difícil servir al Señor, es muy complicado. Y entre eso menciona
dice hay razones muy fuertes por las que sufro como misionera. Dijo, una de ellas es por ser mujer, otra de ellas es por ser joven y otra de ellas es porque soy pobre. Entonces, yo y dentro de mí yo estaba pensando, pues, si eso es el problema, ¿qué haces ahí? O sea, tan fácil como si me enfrento a esta situación, pues yo me voy a mi casa, ¿no? Eso estaba pensando yo. Y en ese momento, cuando yo pensaba esto, la jovencita dijo, ¿y saben por qué estoy allí? ¿Y saben por qué sigo ahí? Y yo me sentí así como aludido, como que me estaba leyendo el pensamiento, porque todavía se atrevió a decir, porque algunos aquí se estarán preguntando, ¿por qué estoy ahí? Mire, yo no levanté la mano por vergüenza, yo. Pero en ese momento digo, estoy ahí porque no hay hombres. Ay, Dios, te tocan el orgullo, ¿no? Te tocan donde más te duele, porque entonces sí habíamos un montón de chavos, habíamos un montón de chavos en la reunión, pero éramos chavos, no hombres, tal vez para ella. No hay hombres que vayan, dijo. Miren, yo me sentía apenado, por supuesto, después de la experiencia de la noche anterior, y luego ahora me dan con todo ahí. Entonces yo me miro así y digo, sí soy hombre. O sea, ¿cómo? Sí soy hombre. Y entonces, ¿cuál es el problema? Cuando ella se atrevió, incluso en la reunión, a hacer llamamiento, dice, aquí hay hombres que tienen que servir al Señor tiempo completo y tienen que determinar, prepararse para servir a Dios como pastores. Y haz de cuenta que me hizo aquello recordar el cuadro de Jesús con sus discípulos, la hora de la última cena con ellos, y que dijo, alguien me va a entregar, y que todos empezaron a voltear así, y luego, ¿seré yo, Señor? Yo me estaba preguntando eso de alguien tiene que salir, y yo me preguntaba, ¿seré yo, Señor? Pues esa fue la noche cuando el Señor dijo, tú eres, por supuesto que tú eres. Déjeme decirle que del grupo de la iglesia donde íbamos, 3 decidimos servir al Señor en esa reunión. Y regresando a la iglesia renunciamos al trabajo para irnos al instituto bíblico. Ya, así de lo rápido, y cuando Dios te toca, te toca. Entonces yo regreso a casa, era en un campamento donde estábamos, regreso a casa, la siguiente semana renuncio al trabajo, mi razón es voy a prepararme. No hemos hecho ningún plan concreto de dónde vamos a ir, el tiempo de inscripciones para la escuela, todo eso, nada. Simplemente el arranque de ya vamos a servir al Señor. Faltaba 1 mes y medio, creo, para inscripciones, y el seminario más cercano a donde yo estaba era San Antonio, Texas. Y yo dije, pues me voy a San Antonio, Texas, a estudiar la palabra. Y poniéndome de acuerdo con mis 2 compañeros que también pasaron para decir, yo también quiero servir al Señor, nos fuimos a la embajada norteamericana en Monterrey. Nosotros estábamos en Saltillo no había embajada, entonces tuvimos que viajar a Monterrey para buscar la visa norteamericana para ir como estudiantes a un instituto bíblico. Hicimos todo el trámite, la fila y toda la cuestión. Nos empezaron a llamar de uno por uno. ¿Y qué creen? A mis 2 compañeros les dieron la visa y a mí no. Explícatelo. Eran mismos documentos, mismas recomendaciones, todo igual. Y a mí no me dan la visa. Y los otros 2 sí se fueron, un hombre y una mujer se fueron a Estados Unidos a estudiar. Y entonces yo dije, Señor, pues ¿qué? Entonces no entendí. ¿O quién será el del problema, el de allá arriba o el de acá abajo? ¿No? Uno piensa así, ¿quién es el problema? Yo quería servirte, Señor, y mira. Pasaron ese mes y medio y nada. Finalmente se abrió una puerta y entonces fue el Calvario. La puerta abierta. Qué bueno que se llama el Calvario. Porque para poder servir al Señor hay que pasar por el Calvario. Y vaya que sí pasé por el Calvario. Donde menos yo quería estudiar era el Calvario, y ahí fue a estudiar el Calvario. Pero le digo algo, si no hubiera sido por el Calvario yo no estuviera pastoreando aquí.
¿Por qué? Los otros dos chicos que fueron a Estados Unidos a estudiar, ninguno ejerció el ministerio. Explíquense eso. Todo así color de rosa, y se fueron y estudiaron allá, estuvieron 2 años y fracción en Estados Unidos capacitándose, y al regreso empezaron a colaborar en algún lado y no funcionaron. Ninguno de los dos sirve al Señor en este momento con ministerio. A uno de ellos lo perdí de vista hace muchos años, a otro de ellos lo he visto ocasionalmente, pero está trabajando para una empresa de gobierno ahí en Saltillo, y el único que sigue pastoreando es su servidor. Son los misterios de Dios, lo que Dios hace, como el caso de David. David pudo haberse deprimido por todas estas cuestiones que están pasando a su alrededor, no solamente como hijo, no solamente como hermano, sino también como pastor. Decir, ¿cómo voy a vivir toda mi vida aquí pastoreando? No, David era hábil y se movió, y de ahí nos brincamos a David el músico. Y a David el músico, cuando vas a la Biblia, tú vas a descubrir que David era un músico lírico. No fue a Bellas Artes, no tomó cursos de vocalización. David no tuvo el privilegio de estar a los pies de un maestro de música. Y cuando descubre sus habilidades, David inventó sus propios instrumentos. Así que algunos instrumentos que se tocan ahora, reconocidos desde los salmos, fueron gracias a David. David los inventó. No es que eran inventados. Algunos eran conocidos porque ese fue un músico que de veras no se limitó solamente a la música que resultó de sus instrumentos, sino tocaba varios instrumentos. El arpa de por sí la tocaba, que ya era un instrumento conocido, pero hubo instrumentos que él inventó y los desarrolló. ¿Y saben por qué los desarrolló? Porque él estuvo buscando desde muy niño la presencia del Señor y la voluntad del Señor, y eso fue lo que lo fue llevando, lo fue guiando. Tanto tropezón tuvo David en el camino, pero ningún tropezón lo desanimó. Ese es el mensaje que nos está mandando la vida de David. Ningún tropezón lo desanimó. Algunos tropezones fueron terribles, como el caso de Betsabé, pero eso lo dejamos aparte por ahora. Porque después de encontrarnos con David, el músico lírico, que desarrolla el canto y desarrolla la música al grado que la Biblia lo comenta y dice que David es inventor de instrumentos musicales, se convierte en poeta. Así que ver a David el poeta es sencillo. La mayor parte de los salmos fueron escritos por David, la mayor parte de los salmos, no todos, pero la mayor parte. De hecho, el que leímos hoy no fue escrito por David. Por eso ustedes descubren aquí en el verso número, ¿dónde empezamos? En el verso 19. Entonces hablaste en visión a tu santo. Y no es David el santo de que habla. El nombre es Etán Ezraíta, que está en el título del Salmo, el Salmo 89. No lo escribió David, lo escribió Esmásquil de Etán Ezraíta. ¿Quién sabe quién sería este hermano? La Biblia no da más datos más que el nombre aparece ahí. Pero habla de la visión que Dios le dio sobre David a Etán. Etán reconoce por revelación de Dios lo que Dios hizo con David. Y entonces se convierte en poeta. Y todas las oraciones cantadas, porque la mayor parte de los salmos son oraciones cantadas, son inspiración total de David. Yo pienso en algunas alabanzas de David que me inspiran tanto, que algunas decidí de hace muchos años incluso memorizarlas, a propósito de la belleza del Salmo. De mis favoritos, el 8, por ejemplo. El Salmo número 8, que es una belleza de salmo, porque el salmista ahí confronta al ser humano con la creación de Dios, en ese salmo. Y él habla, entre otras cosas, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y termina, oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿A quién sí le va a ocurrir escribir esas bellezas de palabras?
a David el poeta. El poeta que no se limita solamente a lo que va descubriendo en el camino, sino él va buscando cómo honrar al Señor de una manera más efectiva. ¿Y para qué les digo del Salmo 19? El Salmo 19 es una belleza de poesía. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, en los cielos, puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta. Amén. Y ahí se sigue. No voy a decir todo el salmo para no ocupar demasiado tiempo, porque me faltan otras facetas de David. Pero David se vuelve poeta en esa búsqueda, en esa intención de honrar a Dios con todo y sus tropezones. Porque eso es lo interesante de la vida de David. Se tropezó una vez y se levantó, y se tropezó otra vez y se levantó, y se tropezó otra vez y se levanta, y Dios va honrándolo en cada ocasión que se levanta. Haz de cuenta, se tropieza, se levanta y va a un nivel superior. Se vuelve a tropezar, se levanta y va a un nivel superior. Se vuelve a tropezar y se levanta y va a un nivel superior. Tanto que de poeta, podríamos decir, pasa a David el amigo. La descripción bíblica más clara y más vívida sobre la amistad entre dos personas es David y Jonatán. Y mire que Jesús era amigo, y mire que Jesús llamó a sus discípulos amigos, y mire que Jesús nos invita a ser sus amigos. Pero Dios permitió que el relato sobre la amistad entre David y Jonatán superara en expresión, por supuesto, no en intención, porque Jesús obviamente no hay quien lo supere, pero en la forma en que se describe, porque David escribe una poesía por esa amistad. El día que se muere Jonatán, su amigo, David escribe algo, y dentro de lo que escribe dice: ¿cómo han caído los valientes? Y luego se refiere a Jonatán y dice: tú, Jonatán, tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres. Y no era gay, para que no se queden con una mala idea en su corazón y en su mente. Era una amistad tan profunda, tan limpia, tan sincera. Era una amistad que cuando ustedes se encuentran un diálogo entre Jonatán y David, ambos tienen una manifestación de renuncia a sus intereses personales en favor del otro, en razón de su amistad. Jonatán era el heredero del trono porque su papá era Saúl era el rey. Pero Jonatán le hace una confesión a David, le dice: no, yo sé que Dios te va a hacer rey a ti, y lo único que te encargo es que cuando seas rey no te olvides de mi descendencia, solo eso. Pero yo reconozco, Jonatán, dice, que tú vas a ser el rey que el Señor ha levantado. Y para que alguien diga eso, tiene que ser un auténtico amigo, un verdadero amigo. Porque si no es un verdadero amigo, te va a meter el pie para que te tropieces. Si no es un verdadero amigo, una verdadera amiga, lo que va a ocurrir es que te da una cara y la realidad es otra cara. Pero cuando hay una sincera amistad, va a ser el caso de Jonatán. Llegó el momento incluso de que la amistad era confirmada por un intercambio de promesas. Pero Jonatán no se limitó al intercambio de promesas. Jonatán se quitó su armadura, le regaló a David parte de sus prendas, entre ellos un bastón y una cantidad de cosas ahí que representaban para Jonatán la herencia del trono de Saúl, su papá. Pero se las entregó a David. Por eso David, cuando muere Jonatán, le dolió tanto, que hizo duelo, según la palabra del Señor, un profundo duelo. Y es ahí donde dice Jonatán: amigo, tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres.
Ahora no tenemos que usar la expresión, por supuesto nosotros, no tendría la necesidad de nadie de usar la expresión, pero qué bueno sería, jóvenes, qué bueno sería, señoritas, que entre ustedes se pudiera cultivar, desarrollar una amistad de esa naturaleza, sin acepción de personas. Yo encuentro, por ejemplo, yo puedo ver y descubro, por ejemplo, que aquí en este auditorio hay jovencitas que tienen sus amiguitas y siempre andan con ellas y siempre se juntan y van para acá y van para allá y todo. Pero cómo me gustaría que de vez en cuando hicieran intercambio y que ahora no fuera con Abigail, sino fuera con no sé quién. Me refiero a todos. Estoy usando como ejemplo solamente aquí. A ellas, a Esperanza, a Abigail y se me fue tu nombre, Witsi. Me refiero a ellas porque siempre andan juntas. Pero espero que un domingo de estos Abigail esté con otra chica con la misma amistad que con Witsi. Igual Esperanza, que esté con Viridiana, por decir otro nombre, en esa amistad tan profunda y que fuera cultivada entre todos. Hay una cantidad acá de parejitas de hombres y mujeres que siempre andan juntos, pero mi preocupación es que no cambian de amigos o no cambien de amigas. Dios quiera que este mensaje nos caiga al corazón y que me sorprendan de repente que tienen no 3, 4, 5 amigas, sino 50, 100, 200, 300 amigas en la congregación, al estilo David y Jonatán, porque ese es el ejemplo que nos está dejando David en esa faceta. Qué amistad tan fuerte, qué amistad tan profunda. El verdadero amor, Jesús dijo, es cuando tú estás dispuesto a dar tu vida por tus amigos. Es lo que dice la Biblia. Esa es la auténtica amistad, cuando estás dispuesta a dar tu vida por tus amigos. Ahora veamos otra faceta. David el padre. Es donde sí David tuvo un tropezón, de los tropezones terribles que tuvo como padre. Parece que le costó mucho trabajo ser un buen padre. Es la parte gris de la vida de David. Y tan gris que, como ya dije hace un rato, Dios no esconde los defectos ni las debilidades ni las manchas de los hombres. Dios no las oculta, las presenta así tal cual sucedieron. Y cuando se refiere a David como padre, dice la palabra, traducido al buen español mío, que David consentía tanto a sus hijos que aunque se portaran mal, no les decía nada. Y él sabía que se portaban mal y no los regañaba, no los exhortaba, no los disciplinaba. ¿Y cuál fue la consecuencia de ello? Que entre sus propios hijos se hicieron pedazos. Se hicieron pedazos. La familia estaba, pero de veras, en conflicto. Los hijos de David, algunos medios hermanos entre ellos. Recuerden ustedes que David tuvo por lo menos 7 esposas. De esas 7 mujeres salieron una cantidad de hijos. Y entonces cada hijo estaba buscando, como diríamos acá en México, su huesito en el gobierno, en el imperio. Y se agarraron de la greña, como diríamos también en buen español. Se pelearon entre sí, se mataron entre sí los hermanos. Y el caso quizá más terrible dentro de la familia es la violación de una de sus hijas por su medio hermano. Atribuido estos cuadros a que David no fue el mejor padre. Pero ya le dije, Dios es misericordioso y después del tropezón Dios lo levantó. David se arrepintió de todo lo que estaba pasando en la familia. Cambió radicalmente, podríamos decir nosotros un poco tarde, esa es nuestra apariencia, un poco tarde. Sin embargo, ya les dije, hablando de paternidad, Dios lo bendijo tanto a David, y seguramente por su cambio interior y por su determinación de honrar a Dios, que lo convierte en el padre de Jesús. Jesús de Nazaret, hijo de David. Hijo de David. Eso superó cualquier expectativa de un padre. Imagínate convertirte en el padre en sentido figurado o prototipo del padre del Hijo de Dios. Ese nivel alcanzó David.
Y cuando la Biblia lo menciona en el Nuevo Testamento, así como Jesús, hijo de David, hermanos, es la gracia de Dios, es la restauración de Dios, es el perdón de Dios, es la bendición de Dios sobre una paternidad en la que David no tuvo mucho cuidado. Pero ahí entonces entendemos que Dios es misericordioso. Y por supuesto es una advertencia para ustedes jóvenes que no son casados. No cometamos la misma tontería que han cometido algunos como padres, para después no estar lamentando por el resto de la vida. Si podemos evitar ser malos padres, evitémoslo. Eduquemos a nuestros hijos en el temor del Señor y esperemos que nuestros hijos nos den muchas satisfacciones conociendo la historia, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y vamos a otra faceta, David el militar. Como militar también David fue subestimado. Y cuando hablamos de subestimado, estamos hablando de que no lo valoraron. No valoraron a David al principio como militar. De hecho, si no podía con la armadura de Saúl, cualquiera hubiera dicho: este hombre no nació para pelear, no nació para ser guerrero. Los filisteos mismos más de una vez menospreciaron a David en ese sentido. Sin embargo, David quiso ser militar, quiso ser guerrero, se aplicó para ser guerrero, se esforzó para ser guerrero y se convierte en uno de los hombres que más batallas libró y ganó. David, el hombre más guerrero de la Biblia en la historia de los reyes, se llama David. No hay otro más guerrero que David. Dios lo honró porque David, a cambio de la forma en que le trataron los demás, subestimándolo, él se esforzó y se convirtió en un hombre tan valiente, tan valeroso, que no le temía a nada ni a nadie cuando se trataba de defender los intereses de Dios. Porque dicho sea de paso, como militar es el tipo de hombre que no depende de sus habilidades. No van a encontrar una sola ocasión donde David se haya apoyado en sus habilidades para ir a pelear contra un ejército. Nunca lo van a encontrar. Siempre va primero invocar a Dios y luego pelear. Siempre pedir a Dios dirección y luego pelear. Siempre depender de Dios y luego pelear. Eso hizo posible que David se convirtiera en uno de los más grandes guerreros de la historia en tiempo de los reyes. El que más conquistó se llamó David. Le dejó a su hijo Salomón el terreno en paz absoluta. Cuando David muere, Salomón ya no tiene nada que hacer para conquistar tierras. Todo está conquistado. Todo está conquistado. Ustedes pueden encontrar que en el periodo de gobierno de Salomón no se realiza una sola guerra. Pero ¿de quién dependió David? De Dios. Como guerrero dependió de Dios. Y voy a las últimas dos. David el hombre. David el hombre, bueno, esta es la parte quizá de más identidad con todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque cuando Dios retrata a David el hombre, lo retrata con las debilidades respectivas. David el hombre es el hombre que no puede resistir la tentación. La tentación de la falda. No había falda, ¿verdad? No había falda, por eso cayó. Si la tentación del auditorio, no, la tentación de la vista, la tentación el descuido, la tentación. Y mire qué curioso, cuando van a la Biblia, ve la historia, hay algunas respuestas naturales donde Dios te contesta así, con respuestas naturales. Tú dices, ¿por qué David cayó en adulterio con Betsabé? Vas a la historia y descubres que era tiempo de guerra. Y David decidió no ir a la guerra. Decidió quedarse en casa. Y la ociosidad, dicen por ahí, es la madre de todos los pecados. La ociosidad. Entonces David, como no estaba en la guerra, estaba en su palacio. Y como no tenía nada que hacer, estaba de ocioso, se subió a ¿qué era? Al balcón. Al balcón del palacio. Solo a fisgonear. Y descubre que la vecina, por cierto, debe haber sido muy atractiva, muy guapa, está bañándose. Pero está bañándose sin cortina del baño. Entonces,
ve a Betsabé bañándose y cae en la tentación y la manda a traer al palacio y cae en el pecado de adulterio con Betsabé. Eso es la debilidad de David y la Biblia la retrata así tal cual. Y se ve no solamente en ese caso, se ve en el caso de que David era coqueto. David era coqueto de por sí. Si ustedes saben el fondo de por qué peleó contra Goliat, van a descubrir que no era solamente que el gigantón aquel desafiaba a los escuadrones del ejército de Israel, sino que el que le gane se casa con la hija del rey. Será otra motivación. Que le empezó a preguntar, ¿qué le dan? ¿Qué le van a dar al que pelee contra Goliat y le gane? Y ya saben, no falta algún chismoso por ahí que diga, no, ¿qué crees? Le va a dar esto y esto y esto. Y entre eso, a la hija. Y aquel dijo, ¿qué? A la hija le van a dar. Y se fue a pelear con el gigante, pensando, pero ese tenía sus debilidades. No era cuestión que tenía su corazoncito, no, eso tenía sus debilidades. Y entonces David, ustedes saben, cae en pecado en razón de su debilidad. Pero, ojo con esto, ¿qué salvó a David de esa mala experiencia? Su humildad, su reconocimiento, su sujeción a Dios. David no es el tipo de hombre que peca, conquista y se ufana de las conquistas. Es el tipo de hombre que se avergüenza de lo que hizo y que llora. Y llora tan fuerte, tan profundamente cuando se arrepiente delante de Dios, que cuando lees el Salmo 32 y el Salmo 51 te quedas paralizado del dolor, de la angustia que revela el que David haya reconocido su pecado. Hay ideas en el Salmo 32 que de veras me conmueven a mí cuando lo recuerdo. Porque empieza con el perdón, y eso me gusta mucho, por supuesto. Empieza diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo corazón no hay engaño. Ahí está, feliz el hombre. Y luego dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré al Señor mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es un llanto profundo de David cuando le pide perdón a Dios por el pecado que comete. Y en el Salmo 51 empieza más crudo, porque el Salmo 51 empieza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tus caminos y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. No escondas tu rostro de mí, y etcétera. Y eso revela precisamente la humildad de David. Hasta abajo se fue y ahí se quedó postrado hasta que recibió el perdón del Señor. Y se vuelve a levantar David. Y entonces, después de levantarse como hombre, lo presentamos como David el rey para terminar esta plática. Y cuando lo ves como rey, pareciera que todo era color de rosa, que David nació para ser rey de Israel, pareciera. Esa es la apariencia cuando oímos historias de David, así, o mensajes de David, simple y llanamente. Pero cuando ves la historia detalle a detalle, te quedas asombrado del proceso por el cual el Señor lo llevó. Tuvo que aguantar años desde que lo ungieron para rey para empezar a gobernar, muchos años. Durante esos años David anduvo vagando, escondiéndose en los montes, en las cuevas, comiendo a veces, otras veces no, durmiendo unas veces, otras veces no, amenazado de muerte por Saúl,
que lo estaba persiguiendo por años. No fueron días, ni semanas, ni meses. Por años David estuvo sujeto a estar escondiéndose en las montañas y sujeto a asaltar gente para poder sobrevivir, porque tenía 400 hombres consigo y tenían que comer y tenían que vestir. Y David tenía que proveerles, como era el líder del grupo. Se convierte en un momento dado David en un salteador de caminos. Y cualquiera diría, este va a ser rey, este es el rey, es el ungido de Jehová. Pero vean cómo Dios es misericordioso y de repente te hace pasar por procesos que dices, uy, ya la regué, ahora ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo puedo superarlo? Porque hay gente que se ha quedado en ese momento de la regazón. Fallan, se quedan atrapados ahí y nunca más se levantan. Se mueren deprimidos, se mueren enfermos, se mueren desesperados porque no pudieron superar una falta. No pudieron superar una caída, no pudieron superar un tropezón, no pudieron superar una situación como esta. David se levanta y un día, por la dirección, por la voluntad, por el plan perfecto de Dios, David es solicitado para ser rey. Y es solicitado para ser rey por causa de fuerza mayor. No por gusto del pueblo, no por necesidad del pueblo, sino fuerza mayor. Mataron a Saúl y mataron a Jonatán, que sería el sucesor del trono. Y entonces David es solicitado para ser rey. Pero ¿qué creen? De las 12 tribus de Israel, solo una lo solicitó para ser rey. Y 11 tribus decidieron rechazarlo como rey. Y vean el proceso, porque a veces nos desesperamos, nosotros oramos a Dios, Señor, ayúdame a terminar la universidad, porque tengo que trabajar y tengo que estudiar o tengo que hacer esto y combinarlo. Y no aguantas medio año, ya en medio año decides por una cosa, decides por otra o renuncias a la universidad. Y si Dios te quiere llevar en un proceso, a lo mejor tus estudios van a alargarse por causa de fuerza mayor y tienes que esperar años para poder alcanzar la meta. Pero no somos así. Nos desanimamos y nos desesperamos, que puede ser igual con un trabajo, con un negocio. David aguantó, y aunque se sentía menospreciado por 11 tribus, él aceptó ser rey de la tribu de Judá. ¿Sabes cuántos años gobernó la tribu de Judá? 7 años y medio. Solamente de una tribu, rey de una tribu, con la promesa de Dios que iba a ser rey, pero solamente 7 años. Tanto esperar y luego para que solo una tribu te reconozca como rey. Uno diría, yo no me conformo a eso, yo nací para ser rey, ¿por qué me voy a limitar a solo ser rey de una sola tribu y por tan poco tiempo? Habían levantado a un descendiente de Saúl por rey sobre las otras 11 tribus. Pero igual Dios tenía un plan, un propósito, y Él sigue su propósito, obviamente apoyado en la voluntad del ser humano que la respeta. Y habían nombrado a un rey sobre las 11 tribus de Israel restantes, y un día lo asesinan. Asesinaron al rey de las 11 tribus de Israel. Y entonces, otra vez, no tanto porque el pueblo lo quisiera, porque el pueblo estuviera feliz de que David regresara, sino por la necesidad de que alguien los lidere, por la necesidad que alguien esté al frente. Y ahí van por David, las 11 tribus. Gobierna David sobre nosotros. Hubiera sido yo, les hubiera dicho, ahora sí, pues ahora no. Porque nosotros somos medio orgullosillos, ¿no? De repente cuando nos menosprecia la gente y cuando nos solicita de nuevo, decimos, no, pues ya no, ya para qué. Yo quería que desde el principio. No, David humildemente acepta ser rey también sobre las 11 tribus restantes y gobierna en esa tribu alrededor de 33 años sobre las 12 tribus de Israel. El periodo de mayor tiempo de gobierno de David fue 33 años sobre las 12 tribus. Fue la recompensa de Dios a su perseverancia, la recompensa de Dios a su fidelidad, la recompensa de Dios a la espera justamente de que el Señor hiciera misericordia. Y la vida de David termina de alguna manera, aunque murió viejecito,
todavía el Señor hasta lo estaba recompensando porque el pobrecito tenía frío. Y dijo a la gente: pobrecito, necesitamos que una mujer por lo menos lo caliente por fuera. Y le buscaban una jovencita para que durmiera con él, para que no se congelara el viejito. Y así termina la vida de David, asistido por una chica llamada, ¿cómo era? No me acuerdo el nombre ahora, pero no importa. El asunto es que la vida de David termina de alguna manera en una restauración tal que cuando él se muere y deja a Salomón como su sucesor, habiendo ya conflictos porque Adonías, uno de sus hijos, se sublevó a la autoridad y con el apoyo de unos cuates lo llevaron a ser rey. Entonces vino Betsabé y le dijo: tú me prometiste que mi hijo iba a ser el rey. Entonces David dijo: pues eso tiene que ser. Y la esposa le dijo: pues sí, pero ya Adonías lo han ungido como rey. Entonces cuando se enteró David, inmediatamente mandó traer a Salomón, lo monta en su mula blanca para que vaya a recorrer el pueblo como el rey, y del puro susto prácticamente Adonías entrega el reino a Salomón. Y prácticamente es el círculo de historia de David, y entre tropiezos y levantadas y entre actitudes correctas, porque David nunca lo encontramos que se quejó por las situaciones que le vinieron, algunas como consecuencia de sus, ¿cómo diría esto? Para que se oiga feo, a consecuencia de sus burradas, algunas, y otras como plan perfecto de Dios para prepararnos para lo que Él tenía o lo que Él tiene para nosotros. Así lo hizo con David. Así que, ¿cómo ven, jóvenes, señoritas, si este año 2014 hacemos una promesa solemne al Señor de que todo lo que hemos aprendido de los personajes bíblicos lo vamos a poner en práctica, y que cada enseñanza va a ser nuestra guía en el camino? Porque obviamente a algunos les va a inspirar un personaje, a otros otro personaje, a otros una acción, a otros otra acción, pero finalmente, como dije al principio, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Para eso están esas historias. No son para solamente adornar la Biblia, están ahí para enseñarnos a nosotros. Y ya dije, ¿cómo quisiera? Y como pastor soñaría con eso, que en lugar de que la Biblia dijera: hallé a David mi siervo, dijera: hallé a Alberto mi siervo, Rubén mi siervo, Mario mi siervo, Luisa mi sierva, Bernardo mi siervo, Atlay mi siervo, Seret su sierva. Muchos pueden decirlo, por supuesto. Y cómo me gustaría que antes de irnos, los que de veras quieren que su nombre aparezca en la historia como siervo del Señor o sierva del Señor, antes de irnos se pusieran de pie. Y que algunos de ustedes, yo no sé, Dios y tú lo saben, su compromiso sea tan formal y sea tan fuerte, tan inspirado por Dios, su decisión sea de tal valor que no se limiten a orar ahí en su espacio, sino que vinieran acá al frente, y aquí frente al altar, aquí le dijeran: Señor, yo quiero que mi nombre aparezca así como el de David en la historia. Quizá no en un libro, pero en las memorias tuyas, Señor, en tus memorias que aparezca mi nombre. Que se diga en el futuro: hallé, bueno, algunos sí, David mi siervo, tiene que ser así porque así se llaman. Pero si no te llamas David, pone tu nombre y di: Señor, yo quiero que en la historia aparezca mi nombre también ahí. Pasen, yo sé que hay más que tienen que pasar. No te hagas del rogar. Es un compromiso, es verdad. Es un compromiso serio, también es verdad. Es un compromiso con Dios, es verdad. No es solamente surgir una emoción, tampoco es el surgir solamente
del llamado, es una convicción personal. Sé que muchos ya están en el camino sirviendo y están haciéndolo bien, qué bueno, también me da mucho gusto eso. Pero este compromiso de que Dios nos unja con su santa unción, nos fortalezca con su brazo fuerte, que su mano esté extendida a nosotros, es una necesidad urgente. Ahora, hermanos, no necesariamente tienen que ser jóvenes. Si eres adulto y quieres venir, igual. Si eres una persona adulta y quieres venir aquí adelante, viene y dile: Señor, ayúdame, yo quiero ser hallado de ti. Quiero ser hallado de ti. Úngeme con tu santa unción, Señor, así como lo hiciste con David. Úngeme y deja que Dios use tu vida, deja que Dios guíe tu vida, deja que Dios ayude en tu vida, deja que el Señor te lleve por el camino. Y yo espero que este año sea un año definitivo para muchos de ustedes, un año definitivo en muchos aspectos, pero principalmente en lo que tiene que ver con tu entrega a Dios. Empiecen a orar, sigan orando lo que están orando y díganle: Señor, heme aquí, ayúdame, Jesús, ayúdame, Jesús. Cada quien ore para sí, y por supuesto yo oraré por ustedes, oraré por toda la congregación aquí también, pero cada uno dígale: Señor, he tenido momentos de desánimo, he caído, he flaqueado, he sido débil, a veces siento que no puedo, a veces quiero renunciar a la fe, al evangelio, renunciar al liderazgo, a veces quiero irme de la iglesia, a veces quiero evitar estar comprometido con algo, pero aquí estoy, Señor. Haz en mí tu voluntad. Padre nuestro, en el nombre de Jesús oramos a ti. ¿A quién más, Señor? ¿A quién más sino a ti? ¿A quién más clamamos, Señor, sino a ti? ¿A quién más vamos sino a ti, Señor? Gracias por las historias bíblicas, gracias por los personajes bíblicos que nos inspiran, que nos ayudan, Señor, que nos hacen entender la necesidad que tenemos de ti. Gracias, Señor, por estos jóvenes aquí adelante, hermanos, que han pasado porque han sentido que la palabra fue para ellos, que han sentido, Señor, que tú hablaste a su corazón, porque han sentido, Señor, la necesidad de hacer un compromiso formal contigo, Señor, y decirte: aquí estoy, Señor, úngeme con tu santa unción. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo con nosotros. A ti sea la gloria, Señor, por siglos de los siglos. Glorifícate en todos los corazones y en todas las vidas. En el precioso nombre de Jesús, levanta estas vidas, levanta ministerios aquí, y levanta, Señor, con tu gracia toda la iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Solo quiero hacer una aclaración antes de irnos. Los cultos debieron terminar a partir de hoy 6:30. Era muy difícil para mí terminar exactamente 6:30 por causa del sermón. Pero qué bueno que estamos aquí, porque muchos llegaron después. A partir de este domingo el horario cambia un poquito y no empieza a las 5 sino 4:30, y vamos a estar terminando, Dios mediante, cada domingo en la tarde a las 6:30 de la tarde. Hoy nos extendimos un poco por causa de esto, pero a partir del próximo domingo el fin del culto es 6:30 de la tarde. Dios los bendiga y déjense usar por el Señor. Déjense usar. Dios los va a bendecir y Dios los va a usar. Den un aplauso al Señor. Y con eso terminamos. La próxima semana empieza un nuevo ciclo de pláticas. No se pierdan la oportunidad de estar aquí el próximo domingo, porque empezamos un nuevo ciclo, otras pláticas. Salúdense, que pasen buena noche, Dios los guarde y Dios los siga bendiciendo. Y sepan escuchar la voz de Dios y seguirla.